luego tenemos a Julio Estrada, súper compositor mexicano, a veces no muy reconocido por algunas gentes, por otras sí, pero por algunos no, ¿verdad? Pero tuvo un trabajo súper importante cuando hizo tecnología. Tiene dos softwares que él desarrolló en colaboración con otros matemáticos e ingenieros, ¿verdad? Me parece, ¿verdad, Julio? Y bueno, pues es uno de los pensadores más importantes que tenemos ahorita en la música contemporánea, entonces pues creo que es muy importante su colaboración. Miller Pocket pues casi no ha hecho nada, o sea, hizo Pure Data, hizo Max MSP, o sea, tiene dos de los softwares que más se utilizan él es diseñador, creador, bueno, además también muy buen matemático, se ganó un premio cuando era muy joven. Y bueno, pues tener este tipo de personas, pues sí nos, bueno, ya ha sido una influencia muy fuerte, definitivamente, para todos los artistas que usan este tipo de trabajo, sobre todo gente que que hace obras en tiempo real, pues Max MSP y Pure Data pues han sido clave para ello. Y pues Trevor Wishart, un gran, no nada más compositor, gran educador, también ha contribuido con software propio y ha sido una gran influencia en toda Europa con respecto a la estética que ha representado la música contemporánea en nuestros tiempos, y además muy influyente también en centros como el IRCAM, de cómo se deben desempeñar en políticas y demás. Entonces, bueno, pues tenemos ahora sí que, ¿cómo podríamos decir? Bueno, en el box serían puro peso completo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es un grupo formidable. Entonces, pues creo que vamos a iniciar este coloquio con George Lewis. Adelante, George. Thanks. Is this on? Okay. Bien, pues sí, George Lewis, y todo lo que dijiste de mí estoy seguro que es cierto, por lo menos pues casi cierto, porque no tenía puestos mis audífonos, pero bueno, yo tiendo a hacer muchas cosas y a veces uso muchos sombreros, pero hoy vamos a ponernos el sombrero de la interactividad. ¿Cuánto tiempo tengo, por cierto? 20 minutos. Bueno, ok. De hecho, vamos más bien a ver como que televisión aquí. Por cierto, a mí me encanta la televisión. Pero bueno, en lo interactivo hay un ensayo que publiqué hace un par de años. Ya últimamente casi no escribo, pero ese ensayo se llama The Secret Love, el amor secreto, la interactividad. Bueno, ¿y qué quiere decir esto de amor secreto? Pues hay una cuestión con la improvisación, sobre todo cuando hablamos de improvisación, lo primero que nos llega pues es la improvisación en la música. Y una vez que tomamos la segunda rama, que de hecho todos tenemos que tomarla, frecuentemente entramos con muchas cuestiones, mucha ambivalencia acerca de la improvisación y si la gente debe de escuchar un jazz. El buen jazz, desde luego, ha sido la música que puso la improvisación nuevamente sobre la mesa en la música occidental, pero en realidad no tenemos por qué seguir esa trayectoria, porque si sencillamente nos regresamos al árbol y empezamos con la improvisación, podemos seguir muchas otras ramas. Por ejemplo, una de las cosas con las que estoy trabajando ahora es algo que se llamaba el Manual de Oxford, que va a salir el año entrante. Ya tenemos ahí todos los ensayos, tenemos como 65 contribuyentes, becarios en la improvisación, pero todos vienen de la rama de la literatura comparada, de la antropología, de la gente de cómo habla del performance, de la improvisación, o cómo Michel de Montaigne improvisa sus ensayos, cosas de ese tipo. Entonces, una vez que salimos del arte y de la música al pensar en la improvisación, podemos considerarla como algo que es un derecho humano de nacimiento.
Y también lo podemos considerar en términos de computación y de tecnología en una forma muy interesante. Yo he estado pensando en esto desde hace tiempo y en mis 20 minutos, pues voy a tratar de explicarles que lo que he tratado de hacer musicalmente y con otras áreas relacionadas con el sonido. Pero tenemos que tener en mente que lo que informa este trabajo es una consideración general de la improvisación, como una forma de estar en el mundo y no como una forma de hacer arte. Yo estuve en un panel con mi buen amigo Arthur Davidson en la Universidad de Chicago. Él es filósofo. De hecho, llevamos a cabo un seminario de 10 semanas y él es el que ama la música improvisada. Y yo le decía, pues tenemos que salirnos de la improvisación. Pero pues fue fácil una vez que nos salimos de la música. Pero bueno, nada más para hacer un recorrido acerca de los materiales básicos, podemos ver los títulos de todo esto. Me hubiera encantado tener una presentación en PowerPoint muy sofisticada, pero de hecho mi computadora no anda muy bien, que digamos. Entonces nada más tengo títulos aquí. El primero, de hecho, mi programa cuasi improvisado de computadora, y luego lo pensé bien que el título y dije, no me gusta mucho el título, pero después dije, bueno, no, sí, ¿por qué no lo vamos a llamar así? Ahí tenemos ya ciertas ideas acerca de las propuestas, las ideas que vienen del mundo de John Kay acerca del ego y la voluntad, que las computadoras realmente no lo tienen. Entonces, las preguntas son la improvisación, y todo esto se redujo a una definición muy sencilla de la improvisación como una respuesta a las condiciones y a la elección. La elección es muy difícil. Desde Jon Stewart hemos tratado de hacerlo y no hay una respuesta todavía. Entonces, estos van a ser extractos muy breves. El primero viene del 79, viene de EIRCOM de París. Esto fue en 1984, así de que van a perdonar la calidad de la captura, pero vamos a ver. L'apprenti sorcier a mis ses machines en place. C'est Douglas le premier qui engage le duo. Es una vieja computadora Apple de X7, estamos en el 84. Douglas Ewart. Aquí estamos nada más ensayando. Estamos tratando de construir una máquina de improvisación. What do you think? I'm well. Yeah. I'm well. I listened to well, I don't know. What do you think, you? I don't have anything to think. I'm just trying to figure out what you might Yo need ensayo or simplemente in the way the machine's playing. cómo tocaría la máquina. Bueno, sí, estoy tratando con la máquina. Es como un juego. Pero ¿cómo sientes la interacción? ¿Marcha? ¿Va bien? Sí. Fantástico. Bueno, sí. Está muy cool. Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí es el ensayo para la pieza, que era en 3 días. De hecho, teníamos 3 computadoras Apple que reunimos, y la idea era que queríamos crear una especie de orquesta virtual. Teníamos estas máquinas de X7
Entonces era una forma de poderlo lograr con las 3 máquinas. Entonces sí nos dieron las 3 máquinas y todas tomaron datos de una especie de juego que yo ya había hecho. Entonces podíamos escuchar, entre comillas, qué es lo que hace Joel y Steve y Dale Basie. Y hicimos respuestas de varios tipos. Entonces, este fue el inicio. Entonces, nada más traten de averiguar cómo podemos tener esta especie de proyecto etnográfico, tratando de entender qué era lo que la gente quería y cómo es que la gente pensaba que se estaba llevando a cabo la comunicación. No tanto entre las personas y la máquina, sino entre personas y otras personas. Teníamos reuniones para discutir qué es lo que pensaba la gente que estaba haciendo la computadora, qué era lo que no estaba haciendo y qué estaba haciendo. Y mucho tenía que ver con cómo se escuchaba. Y la forma como nos dábamos cuenta de si se estaba escuchando o no se basaba en las respuestas. Es decir, había un señalamiento sónico que se llevaba a cabo, que bueno, siempre pasa. Utilizamos el sonido como parte de nuestra forma de llevarnos entre sí y de entender y de más o menos leer las mentes unos de los otros, y esto también sucede en la música. Claro que la música se convierte ahí en una base para otro tipo de investigación dentro de la comunicación humana. Y luego llegamos a la música también. Entonces tiene yo que averiguar esto y vamos a adelantarnos un poco más y se va a hacer un poquito más intenso, más con la idea de la orquesta virtual. Pero de todas formas tenemos esta idea de que es un modelo de concierto. Hay un solista humano, quizás pueda ser uno solo, quizás sea un doble concierto con 2, y luego tenemos la orquesta, en este punto 64 ejecutantes que están tocando música con ustedes. Esto es Roscoe Mitchell tocando el saxofón. Bueno, va, ahí va. Bien, esa es una muestra muy breve. Una de las cosas que encontramos en este tipo de trabajo es que gran parte de las expectativas que tiene la gente en cuanto a la interactividad no funcionan con los músicos experimentados. A la gente realmente no le interesa el que la máquina les vuelva a tocar sus ideas a ellos, sino que quieren que la máquina haga el sonido de la música. ¿Y cómo lo entendemos? Todo se reduce a cómo entendemos que alguien nos está escuchando mientras de que están tocando algo que parece totalmente diferente en la superficie. Bueno, a lo mejor no es diferente, todo se reduce a qué tan bueno es uno al analizar. Y esto lo hacemos en la vida cotidiana. Uno pregunta algo y a veces nos dan una respuesta no esperada y en retrospectiva dice uno, bueno, sí tenía sentido, lo que pasa es que no lo entendí en ese momento. Entonces esto nos lleva a ese pensamiento de que lo que queremos de este tipo de máquinas es que ya para este momento podemos decir que fue mucho mejor siguiendo las cosas como la dinámica o los tonos o entendiendo los registros, pero que también estaba haciendo muchas cosas que Roscoe Mitchell no estaba haciendo. Pero bueno, así termina. Esto es una forma importante de añadir al espacio. Bueno, basta decir que esto es parte de lo que es la estética, no una variación de la recuperación como se tendría en mucho de la multimedia interactiva temprana. Aquí todo esto sucede antes de que empiece la multimedia interactiva, o sea que no es una
recuperación, no es una música híbrida, sino es más bien establecer un diálogo y a veces podemos decir cuál es el estado de la computadora. A lo mejor está interesada en seguir su tono, sus áreas de tono, pero quizás esté haciendo algo que es deliberadamente opuesto a lo que ustedes están haciendo, algún otro parámetro, o quizás ignorando. Eso sería un tercer parámetro. Entonces, esto es lo que pasa en este tipo de piezas. Pero luego lo que sucede es que empezamos a divertirnos mucho a nivel mundial. Y uno de los sitios donde me divertí más fue justo aquí, en esta sala. Creo que esa es la puerta, o es esta de acá, ya no me acuerdo, pero bueno, o aquella. Ahí está. En las 3 y 3. Todo va a ir a todo menos a los monitores. Uno de los dos pares de monitores. No, I'm making this. Vamos a detenernos aquí un momento. Esto es como música de laptop, ¿verdad? 1996. Se supone que la persona que está tocando no está haciendo nada, pero en mi caso es deliberado porque yo no tengo que hacer nada. La máquina estaba haciendo la música por sí sola, de hecho yo nada más estaba viendo para ver qué era lo que estaba pasando. ¿Te llega algo de señal? ¿Ahorita está tocando? Tienes que hacer que no ahorita Bueno, como ven, era el doctor Roberto Morales. Estábamos trabajando en una pieza juntos, era una pieza interactiva, pero era su obra de él, o sea, había una bailarina, había captura de movimiento. Esto es 1996. Y pueden ustedes ver que se han dado muchas cosas aquí en el Centro de Multimedia. La leyenda continúa.
or whatever. So this is sort of the history of that. So that was Esta es la a little historia. detour. Bueno, ese fue un poquito del recorrido. What starts to happen when you do this kind of work Pero lo que empieza a surrounding pasar cuando hacemos este tipo de trabajos de improvisación e interactividad es que inmediatamente vemos la conexión con diferentes tipos de escalas mayores de interacciones gestuales, es decir, la gente no tiene por qué ser un artista o un músico experimentado, sino esto es más para el público en general. Esto es algo que se hizo en el 2000, en el sitio donde yo estuve trabajando con Millet Pocket, en San Diego, California, en la Universidad de San Diego. Y se los voy a mostrar ahora. Básicamente, podemos ver lo siguiente. Esta es una pieza que involucra las mejoras arquitectónicas a una planta de drenaje para tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? ¿Todo el mundo entiende lo que son las aguas residuales? Las plantas de tratamiento de aguas, ¿sí? ¿Desagua? Yeah. Desagua. I see like desagua. Okay. Well, yeah, this is a plant that Bueno, es una planta donde se procesa el agua. group of artists Y había un grupo de artistas, ahí podemos ver los nombres, who are doing things surrounding the plant. que estaban haciendo cosas ahí en la planta. Y mi contribución era una pieza interactiva That took various things from the plant. que tomaba varias cosas de la planta. It's sort of like a documentary. Es como una especie de documental. Show you the first one. Les voy a mostrar lo primero. Primero, Oh boy. a ver, Come on. Don't. There we are. Yeah, it kind of looked like this. se ve así. So what's sort of happening there? Entonces, lo que está pasando ahí This little thing up here is es que esta cosita que tenemos aquí es una especie de cámara. the old days. This thing needed two computers. Aquí se necesitaban dos computadoras para trabajar. Con una se trabajaba el video y con la otra el sonido. O sea que básicamente It exploded. es como To the screens is about 20 minutes of. en la pantalla tenemos como 20 minutos de tomas de la planta. What's going on back there? A ver, ¿qué estás haciendo ahí? A ver, vamos a parar. What you could do. Lo que podíamos hacer era que conforme movíamos las manos, Sounds that you made. se hacían sonidos. Había ciertas zonas, entonces había un sonido acá, otro sonido acá abajo, otro sonido acá, podíamos cruzar, etcétera. Entonces oíamos muchos sonidos y oíamos los sonidos tanto de los videos como de las otras muestras que están siendo disparadas o activadas por las manos. O sea que por eso es lo interactivo. Esta pieza todavía funciona, ¿eh? La tratamos de arreglar, pues dicho, la arreglamos en el 2010, pusimos una nueva computadora, hoy en día ya nada más se necesita una sola para operar todo, en el pasado se necesitaban dos, pero descubrí que los trabajadores le estaban llamando el sitio de incendio.
y lo usaban muchísimo para el tratamiento de aguas, de aguas residuales. Bueno, vamos a ver un ejemplo de qué es lo que estaban realmente en los videos. A ver, San Diego's public art policy encourages the involvement of artists in the design and construction of public facilities. If you make a sound related to any kind of organized fashion, or even disorganized fashion, it's kind of like a music. It depends on where you're at and when you're there. The director of the It depends plant. on what you're hearing. But you put it all together, and the music of the plant is performing the function that it does perform, which is treat a waste stream. Now, I like that idea, that image Para el of tratamiento de the las aguas operation of sewage residuales. plant being like Me gusta mucho esta idea de que esta planta era como una especie de orquesta muy compleja. hairs and stay for a second out tissue, leaves, cloth, newspaper, seaweed, You can only speculate when you're at this end of the pipe. So, there was always this San Diego, the enormous contrast Bien, between esto nos da un gran contraste entre la planta de tratamientos de aguas y los bellísimos paisajes que rodean San Diego. Es una ciudad hermosa. Entonces vemos ahí al surfista también. San Diego tenía muchos videos de el alcantarillado que nos habían permitido ver. Tienen máquinas especiales que pueden flotar dentro de los ductos y nos muestran exactamente lo que está pasando. Entonces utilizamos mucho de ese piezaje para esta pieza. Así de que la gente básicamente está interactuando, está improvisando con la pieza, como lo demostramos y lo consideramos como una forma de poder estar en contacto con lo mejor de nosotros mismos. Una cosa más, de hecho esta no está en video, sino que está en audio. Yo he estado trabajando con estas piezas electrónicas en computadora para compartir el modelo, pero en el 2004 tuve la oportunidad de invertir el modelo del concierto. Se me comisionó el hacer un trabajo involucrando la improvisación. Entonces dije, bueno, ok, para una orquesta. Me dijeron, sí, la orquesta va a improvisar. Me dijeron, pues, les dije,
Mira, ¿qué pasa con esto? Yo conozco un muy buen improvisador que puede estar delante de la orquesta y me dijeron, ¿quién? ¿Tú? Les dije, no, mi computadora. Entonces estuvieron de acuerdo con esto por alguna razón extraña y entonces básicamente se trataba de un pianista. El pianista se ha utilizado mucho, se supone que hay performance de pianistas aquí, nosotros tenemos un pianista virtual por razones X, pero sí puede uno obtener el sentido de qué es lo que hace un pianista. Y bueno, eso es lo que él, ella, no sé, que aquí el género es todo un problema, porque una computadora pues no tiene sexo, entonces no sé si decirle él o ella o la cosa, pero bueno, este es una pianista alemán. A ver, ¿cómo se hace esto? Tiene que empezar de alguna forma, a ver. When I, the improviser, come to terms with and engage with another improviser, I come to terms with the other's temporality. Part of our conferring particularity on each other is the conferring of time. I give time to the other, such that the other person's distinctive temporality is allowed to engage with mine, and vice versa, to mutual benefit. That was a quote from Jeremy Begbie, de Jeremy Begbie. Escribió un libro llamado Music, Biology and Time, donde explora la improvisación del Espíritu Santo. Es un texto filosófico muy interesante. Nos da la relación entre la improvisación, la creencia cristiana y la práctica. Y lo último que creo que les voy a mostrar es que bueno, ya han oído algo de la pieza de Carnegie Hall. Fue muy interesante tenerlo. En primer lugar, había cierta dislocación. El director estaba ahí, el piano estaba enfrente del director, en fin. Imagínense cómo funcionan los conciertos, pero no hay forma de que el director en realidad tenga contacto visual con la cosa. Entonces la comunicación se tenía que hacer a través del sonido. La comunicación en vez de dirigir, que es un modelo muy diferente de cómo se lleva a cabo en la práctica real, a excepción de micronivel, pero acá estamos a un macronivel. Teníamos que decirle al director, bueno, pues te vas a tener que esperar y pensar cuando ya está lista la computadora para continuar. A ver, ¿qué hice aquí? ¿Ya hice un lío? De hecho, vamos a probar algo más primero porque se me olvidó una cosa. ¿Dónde está el CD? No, una cosa antes. A ver. Vamos a hacer esto primero. ¿Se oye algo? No. Bueno, ¿por qué no lo dejamos ahí? Porque los demás también quieren hablar y después podremos tener otra discusión al respecto. Gracias. Pasamos con Julio Estrada y al final es que haremos preguntas y
jugamos a las preguntas y respuestas. Bueno, primero... Oh. I take... Okay. This one. This is for English, this is for Spanish? Okay, so this is the headset? Yeah. How do you put this on? Aló. Aló. Testing 1, 2, 3, French. 4. How do you operate this? Sí. Oh, this ¿Está bien thing. este? Ok. This Bien, thing muy here, bien. okay. That's okay. Oh, he can go ahead. I'll catch up. Ok. Bueno, antes que nada quisiera explicar que me siento totalmente ajeno a esta mesa, excepto que junto con Roberto y con Trevor compartimos el ser calvos, a diferencia de mis colegas al lado que son los que tienen pelo. O sea, parece que estamos organizados uno por uno. Y como no tengo mucho que ver con las tecnologías, en fin, directamente, porque no he creado música electrónica, soy más bien un autor electrónico anónimo mexicano que pienso presentar una serie de discos compactos con mi música anónima, porque no me dice otra cosa. Me he dado un giro especial al aspecto, de tal manera que puede impresionar a los mexicanos un poco como el padre Hidalgo, el conocido padre de la patria, que todo el mundo me reconoce así, y por otra parte agitando un poco más el pelo como el padre de la patria de estos dos, John Adams. Pasando a eso, quisiera un poco hacer un recorrido muy rápido de las obras electrónicas. ¿Voy más rápido o más lento? ¿Está bien? ¿Ça va? Okay. Mi incursión en la música tecnológica o electrónica ha sido por pausas largas. En algún momento escribí una obra que se llamaba Modulación Monotónica, que duró mucho tiempo en Radio Universidad y pidieron que se suspendiera casi mi programa. No lo lograron. Otro se llamaba México 68 y era una obra de música concreta. Después, cuando vino la computadora Putney, el sintetizador Putney en México, hice una versión para este instrumento con el teclado de una obra mía que se llama Memorias. Después tuve un encargo, no sé a quién se le ocurrió encargarme una obra de música electrónica para Ballet Nacional, y cuando la presenté dijeron esto es inbailable. Entonces la obra no se ha estrenado todavía. Y esto era con el sintetizador Bucla del Conservatorio Nacional de México, el otro. Después en el Karma, en Stanford, hice una obra con ritmos sonidos en tono de metal, metiéndome en el tema del paralelismo posible entre el ritmo y el sonido, algo que me apasiona y en donde el origen podemos encontrarlo directamente en Henry Cowell y una buena parte de sus consecuencias en Conlon Nancarrow, que habría sido sin duda un mejor expositor, todos los méritos necesarios para encontrarse aquí, no yo. Después de ello, trabajé en algo que me fascinó, fue descubrir la computadora UPIC de Xenakis. Y escribí una obra, Eguaon. Egua quiere decir emprender el vuelo en náhuatl y on a la distancia, ambos en náhuatl. Una obra que está llena de rabia por la muerte de mi padre y más rabia aún cuando la amiga, por ser correctos, de Xenakis, en una pelea con él se deshizo de todos los registros digitales de todas las obras hechas en la UPIC y quedó solamente una copia analógica de cada una de las obras. Y esa copia analógica de algo que me parecía a mí ser una buena obra, la única electroacústica que me parece correcta de mi parte, suena a una máquina para secarse las manos en los baños, desgraciadamente. De ahí que haya pasado a escribir la versión orquestal de esta Eguaon Ome, Ome quiere decir dos en náhuatl, obra que requirió 50 horas de ensayos con la orquesta de Baden-Baden en el Festival de Donaueschingen y solamente se tocó una vez. Como verán, no es mío el tema de la música electroacústica y sus desarrollos. Después me propuse hacer una
una obra, una versión de esa misma Eguaón en el CME, en la Universidad de San Diego, con 8 pistas, obra que es tan solo un registro de lo que ya había creado. Y después hice para la UPIC una versión de una de mis obras llamada Yunowi. Yunowi es una serie de obras que derivan de la noción de macrotimbre, que es la composición de un timbre integrado por 6 componentes. 3 componentes referentes al sonido, la altura, la intensidad, la amplitud y el color, y 3 componentes más integrados al ritmo, vistos en paralelo. Para el ritmo sería la frecuencia, sería el pulso, la intensidad sería el acento, y en cuanto al contenido armónico sería el vibrato. Hice una versión para la UPIC y esta obra no pudo terminarse por alguna razón y quedó igualmente enlatada. Esto lo hice en el CEMAMU. Después por encargo del Festival de Donaueschingen, me encargaron de hacer una obra para Pedro Páramo, la ópera que después realicé. Es una obra electroacústica y nunca he tenido ganas de estrenarla. Se estrenó en Donaueschingen con un conjunto vocal, en una espacialización en 12 altoparlantes, y esto concluía con esa obra electroacústica. Debo decir que forma parte esta, junto con todas las anteriores, de ese conjunto de obras mías que considero, prefiero atribuírselas a cualquier otro. Vamos, por eso pienso decir que sean obras de un anónimo electrónico mexicano. Ahora, aparte de eso, soy autor poco conocido en estas otras obras, en obras que sí me reconozco como el padre. En primero, claro, Eguaón, después en Doloritas, que es un Hörspiel, una obra para crear una versión radiofónica de la misma ópera, después denominada Murmullos del Páramo, otro Hörspiel para Susana San Juan, la segunda parte de la ópera, también, realizada en el Experimental Studio en Freiburg, y después ya en ese mismo sitio también la versión final de la ópera Murmullos del Páramo, con 8 solistas vocales, con 5 solistas instrumentales, una grabación digital y espacialización en una bóveda de 12 altoparlantes. La intención era lograr que las voces del inframundo rulfiano flotasen invisiblemente encima de los oyentes, al tiempo que los oyentes están contemplando a los instrumentistas, están ejecutando, por ejemplo, un contrabajo que está recostado en una mesa y que parece ser un cadáver. Perdón. En mi propia formación, si de algo sirve esta referencia, debo decir que estudié con Stocki, con Xenakis. En París, en 68, fundé habría que llamarle de una forma que se sienta menos arrogante, ¿no? Fundé el GIME, el grupo de improvisación de música electroacústica e instrumental en París, y también el conjunto Neo-Neo, es decir, ir más allá de lo nuevo. En aquella época en la que surgían los grupos de improvisación de música electroacústica como Nueva Consonanza en Italia, que era particularmente inspirador. Todo esto en el París del 68, época en la que di el portazo en el conservatorio, abandoné la clase de Messiaen, que me parecía un perfecto imbécil, y en contraste con las libertades que encontraba yo en la calle y en otros sitios que aspiraban a buscar otras soluciones que las del conservatorio. Quizá una de las experiencias que más impactó en mi trabajo fue el utilizar la UPIC. Yo sé que la UPIC no es satisfactoria desde el punto de vista de su timbre, que el color es tremendamente gris. It sounds like UPIC. It sounds like UPIC. Yeah, but Buchla sounds like Buchla, and Pudney sounds like Pudney, and everything's like all
Todo es igual, ¿no? Por ejemplo, Stanford es como Stanford y ILCAM suena como ILCAM. Y yo diría de ILCAM que yo siempre lo llamo así porque no he encontrado nada extraordinario dentro de la creación musical. Le llamo Instituto de Ricerca di Castrati Antimusicali, el Instituto de Investigación de los Castrados Antimusicales. Todo esto con la libertad que podía encontrar en la UPIC. Una de las cosas que tenía era esta idea de poder dibujar, es decir, el contacto entre el oído y la mano me parece fundamental. Es decir, es eso mismo que puede ocurrir en Mozart improvisando y es eso mismo de lo que se ha carecido por mucho tiempo en el contacto con los laboratorios de música electroacústica. Es decir, prefiero ese contacto directo, aunque el resultado no sea satisfactorio en el color, porque sé que a través de ello registro gestos que no podría ser de otra forma. Ahí aprendí a entender la música bajo una perspectiva distinta, es decir, ese continuo que tenía la UPIC, que eran 5 octavas, desde el do del violonchelo hacia arriba, y en donde propuse de inmediato a Xenakis extender ese registro mucho más abajo, es decir, no más arriba, sino mucho más abajo, para poder dibujar los pulsos. Y lograr con ello, dibujar el pulso es algo interesante, porque si tengo que hacerlo de aquí para acá para que ustedes vean el sentido de la escritura, si tú dibujas el pulso y haces esto, en realidad al hacer este movimiento, este punto puede ser un segundo y esto puede ser más breve que un segundo, entonces hay que dibujar en el sentido del tiempo, manteniendo en el dibujo el sentido de la duración. A partir de eso, de esa proposición que Xenakis no entendía bien y no quiso integrar, pero que después apareció en el segundo modelo de la UPIC, con una UPIC que era un poco más larga que esta mesa y 1 metro más de fondo, en la que podía producir hasta 1 segundo de lentitud, cuando yo lo que buscaba era minutos, al menos, de lentitud. Nunca tuve el crédito por esa proposición y nunca supo nadie qué hacer con la UPIC tan inmensa, gigantesca, excepto yo cuando propuse hacer el You Know It. Entendí que podía prescindir de la tecnología para aprovechar más bien el impacto de esta sobre mi propia creación. Y me propuse escribir una obra. Durante mi estancia en Stanford me criticaron porque la única utilización que hice de la computadora en aquella época fue para imprimir unos hexagramas en los cuales podía registrar mis dibujos, cosa que no intentaba ofender al karma, pero mi intención era lograr crear un paralelo perfecto, es decir, una especie de contrapunto imitativo en un largo plazo entre lo que podía dibujar en el ritmo y lo que podía dibujar en el sonido. Y esto, dibujar en el ritmo, quería decir dibujar con 3 componentes: frecuencia, amplitud y contenido armónico, de la misma manera en que podía hacerlo con sonido: frecuencia, amplitud y contenido armónico. De ahí ese macro timbre, es decir, un timbre mucho más amplio. Aparte, en Eolo Olin, Eolo es el viento y Olin, movimiento en náhuatl. En esta obra aparte están los desplazamientos de 6 instrumentistas, están colocados en un pentágono, cada uno en un vértice y en el centro un solista. Pero no solo eso, sino que se mueven en la realidad por los pasillos del pentágono, hacia el exterior del pentágono, mientras que el público se encuentra en los 5 pequeños triángulos que se forman al interior de dicho pentágono. Ahí la idea de espacialización es fundamental para mí, y hablaba yo un poco antes de comenzar con Trevor Wishart sobre el hecho de que sea zurdo. Creo que también los zurdos estamos aquí de 1, 3 y 5, ¿verdad? You are not left-handed? You are not left-handed? Maybe. What? Left-handed? Oh, left-handed, no. No, okay. Well, left-handers are here and right-handed are here. So, esto para mí es importante porque
Unos aspectos que encuentro en los zurdos, y ahí está Llorens Barber, que no me dejará negarlo, es que todos los zurdos implicamos de una manera particular y especial al espacio. Es decir, el modo de imaginar del zurdo, Henry Brandt, Xenakis, entre otros. Seguramente la familia Gabriel eran todos de izquierda. El modo de imaginar del zurdo implica necesariamente al espacio. Al parecer, las operaciones creativas que están aquí en el zurdo pasan, se transmiten de una manera particularmente privilegiada en relación con el espacio. Los alumnos que tengo normalmente los recuesto en una mesa y les pido que hablen de sus fantasías, no sexuales, sino solo orales en caso de cantar y solo musicales, ¿no? Sin hablar de música. Y normalmente cuando alguno de los alumnos es zurdo, lo primero que hace es que escucha un sonido que está por allá, otro que está allá atrás, otro que se acerca hacia él, etcétera, etcétera. Cosa que en general no ocurre con los demás alumnos, que son normales, por decirlo de alguna forma. Bien. En cuanto a la... Perdón. En cuanto al impacto de esas nuevas tecnologías en mi propia creación musical, uno de esos aspectos ha sido el espacio y evidentemente este está plasmado en una gran mayoría de mis obras. Por ejemplo, los You Know Me, que es una colección de obras para solistas, todas provienen de un mismo gráfico, un gráfico con 5 o con 6 distintos componentes. No les llamo parámetros, sino componentes, porque pertenecen a un universo que defino como cronoacústico, más que acústico. Y en ese conjunto de obras se superponen varias de ellas en un mismo espacio, ocurren simultáneamente, siendo cada una de ellas una versión distinta de lo mismo. Todo esto sería un poco imaginable si intentamos soñar que nos encontramos ante una esfera, estamos volando delante de una esfera, y es una esfera que suena, pero nos encontramos en esta posición y la oímos sonar de una cierta forma en esta posición, pero si nos vamos del lado opuesto, la escucharemos sonar de forma distinta. Lo que sonaba aquí como amplitud, sonará ya como pulso. Si nos localizamos en otra parte, desde arriba, inclinados en diagonal, oiremos otras combinaciones y así sucesivamente. Y en estos You Know Me me interesó en particular el crear un conjunto de distintos macrotimbres, representando cada uno de ellos un distinto espacio, siendo todos ellos al mismo tiempo la misma información. Es decir, la misma información convertida en espacios totalmente diferentes. Una de las versiones de esos macrotimbres está en You Know Me Tlapoa. Tlapoa quiere decir cristal, y Matla Tlapoa, cálculo de cristal en náhuatl, obra en la que convertí esos gráficos a instrumentos de teclado. Y una de las versiones es, por ejemplo, el dúo entre un instrumento de cuerda, que se escucha como un fluido, casi como agua, mientras que no las mismas aguas de las que hablaba George, son otras aguas, aguas con eso, en paralelo con otra cosa que podría denominarse como un río de cristales, que es esa evolución continua de los materiales rígidos en el discontinuo de la música. Uno de los aspectos en los que he intentado contribuir fue cuando, por alguna razón u otra, me decidí crear nuevas tecnologías en México. Es necesario admitir que en México es imposible crear nuevas tecnologías a menos que sea uno un ingeniero muy talentoso, un informático extraordinario
y que los esfuerzos que he hecho en esa dirección han sido por lo general más bien frustrados, que es muy difícil crear nuevas tecnologías. En primer lugar, no es un país creador de tecnologías. Lo que podemos hacer mejor, en vez de crear esas nuevas tecnologías, es inventar, es diseñar, es imaginar el modo de relacionarnos con ellas, más que intentar competir con los avances tecnológicos que pueden tener en los grandes centros de generación de tecnología, como ocurre, por ejemplo, en California, o puede ocurrir en París o en Alemania. Una idea que me vino a la mente cuando trabajaba con la UPIC era que estaba en dos dimensiones. Yo me decía, está en dos dimensiones porque Yanis es tuerto, pero podríamos pensarla en tres dimensiones y en muchas más. Por ejemplo, en una computadora como la UPIC, la representación del tiempo está siempre en una de las coordenadas y la otra representa un grado de energía. Pero si representamos el tiempo en tres dimensiones, podemos pensar que el tiempo está dentro de una trayectoria y que ésta puede evolucionar a la velocidad que le demos. De tal manera que podríamos pensar, y esa fue la proposición que hice en México, crear el sistema EGUA-OLIN, que es un sistema que desarrollamos en la universidad muy mediocremente, en el cual con un sintetizador igualmente mediocre, un Yamaha, y un par de cámaras, una para captar el plano AB y otra para captar el plano AC, se podía dibujar con una batuta y registrar todos los cambios de una trayectoria para convertirlos luego en sonido. En la vertical podía ser, por ejemplo, la altura o podía ser el pulso. En la profundidad podía ser la intensidad o el ataque, y en la lateralidad podía ser el color. Por ejemplo, y ahora puedo atribuirle a esto mismo intensidad. Y ahora puedo atribuir, por ejemplo, color. Y puedo crear también una trayectoria un poco más interesante, que es esa. Puedo tomar esa misma trayectoria y hacer una variación topológica. Ahora, ¿dónde quedó? Y esta misma variación topológica me parece una forma fascinante de trabajar con la materia. Puede ocurrir no solamente con tres dimensiones, sino que puedo agregar las otras dimensiones que estarían en la cronoacústica, el pulso, el acento, el vibrato, o agregar a ellos también otros factores, como podría ser la distorsión a nivel de ruido, la presión, que es algo como la granulización que pueda tener el sonido, y otros factores. Todo eso me condujo gradualmente a observar que era imposible generar una tecnología de esa naturaleza, y lo único que logramos fue que el sistema EGUA-OLIN pudiese tener una conversión en alturas, es decir, podíamos convertirlo a notación musical, dado que el sonido era bastante malo, al menos tener una partitura del dibujo en tres dimensiones, y podíamos tener resoluciones en medios, tercios, cuartos, quintos, sextos y octavos de tono, lo cual remite bastante también a las ideas de Julián Carrillo y a las divisiones que hizo incesantemente del tono con los múltiplos de los números primos. ¿Quieres que ya termine? ¿No? Sí, está bien. ¿Ahí termino? Ahí puede ser, sí. Ah, bueno, pues no. No, porque no he terminado. No, claro, no, hay que ver la conclusión. Deben ser las 11:20, ¿no? No, son 11:17, sí. Sí, no, yo sé. Estamos bien. Sí, no. El tiempo lo traigo puesto. Ok. Esta obtención de una asociación entre la tecnología y obtener inmediatamente su representación en una notación musical me pareció mucho más importante que obtener el resultado sonoro. ¿Por qué?
porque ese resultado sonoro siempre iba a ser, al menos dentro de nuestra tecnología, falso, iba a resultar escaso. De tal modo que, en contrario, el obtener una notación musical permitiría, y el ejemplo mejor es el de Conlon Nancarrow, que produjo siempre partituras, y fue a través de las partituras que pudo percibir mejor las implicaciones que tenía sus aceleraciones, deceleraciones, sus copias, sus cánones, a través del resultado de notación, poder obtener de inmediato el resultado de la transformación que se ha hecho, en particular cuando se trata de una trayectoria, por ejemplo, en 3 dimensiones. A partir de ahí fui diseñando más la idea de crear un nuevo modelo de computadora, y en 2000, antes de que muriese Xenakis, su autoviuda me mandó llamar para que dirigiera yo el CEMAMU, que fuese yo presidente del CEMAMU, el centro que había creado Xenakis. Digo autoviuda porque la señora confundía el CEMAMU con el IRCAM. Me decía, ¿qué tal está el IRCAM? Le digo, pues no sé, pero el CEMAMU está muriéndose, ¿no? Y en el pequeño periodo que estuve ahí, aparte de reconstruir para una versión PC la UPIC, cosa que logramos apenas, me propuse hacer un proyecto que era la UPIC del siglo XXI, en el cual efectivamente llevase a cabo la representación en 3 dimensiones del registro de trayectorias, pero que éstas implicaran también la posibilidad de que en la punta de una trayectoria estuviera el tiempo, obviamente, pero además de esto, que el pulsar en ello nos diese mayor presión, que el generar con algún botón una mayor luz nos diera algún otro aspecto, mayor ruido, que nos diese, etcétera. Otros componentes, que nos diera el pulso, los 3 factores del ritmo, y en un momento dado se llegase a tener una generación espontánea, directa, de 8 factores al mismo tiempo, para hacer de inmediato, y hacer el proyecto, convertidos en una partitura. En una partitura de tipo discontinuo, es decir, ahí recurriendo a la teoría de los intervalos que planteé en MUSIC, teoría de 1, de la cual hay un programa que podré aportar para que sea difundido aquí, y por otra parte la conversión a materiales de tipo continuo. Una de las ideas que tenía era, por ejemplo, que la pantalla de acceso nos representase, en vez de una trayectoria, la boca de un animal. Por ejemplo, imagina una serpiente. Si la boca era redonda, podría ser una onda sinusoidal. Si la boca era cuadrada, era otro tipo de onda, y así sucesivamente. Es decir, la forma de la boca de ese animal nos iba a dar esos aspectos. La profundidad sería el avance dentro del tiempo. La textura que tuviese interior y exteriormente ese animal, podríamos girarlo, rotarlo, hacer conversiones de este objeto, de esta trayectoria casi viva, nos permitirían tener una manipulación constante, reeditable, de la información que se estaba generando. En fin, yo creo que eso es lo que puedo decir. El proyecto fracasó, evidentemente. Se cerró el CEMAMU, y con el presupuesto del CEMAMU se dedicaron a otras cosas en Francia, pero no a hacer más búsquedas como esa que emprendió Xenakis y que valía la pena. Tengo entendido que, bueno, nunca he escuchado a Trevor Wishart cantar, pero solamente para provocarle, le mostraré lo que a mí me gusta hacer. Y lo improvisaré ahora en un momento, porque eso tiene que ver justamente con lo que he hablado, con el macrotimbre.
C'est fini. Bueno, pasamos con Miller Packard. Bueno, no me di cuenta que estar sentado entre Julio y Trevor, jamás pensé que era lo que podía pasar, pero bueno. Bueno, lo que yo quería hablar, aun cuando me es muy difícil hablar de esto, en cualquier forma lógica o razonable, es que simultáneamente la computadora obviamente es una herramienta muy poderosa para hacer música, pero también que básica y sencillamente no entendemos cómo usar la computadora para hacer música. Y vamos a ver ese segundo punto un poquito más tarde. Pero la forma en la que yo quisiera empezar sería sobrecategorizar lo que está pasando aquí, porque lo que ven ustedes delante, que son 5 personas diferentes que tienen formas de pensar diferente de la música. Bueno, por lo menos si describimos a George nada más con lo que él está haciendo, George está pensando en la esencia de la música como una espontaneidad improvisada que la computadora, en cierto sentido, podría unirse a los humanos al hacerlo, mientras de que Julio nos llega como compositor, pensando en una forma muy analítica, separando las cosas en dimensiones, utilizando metáforas geométricas para describir cómo considera el sonido, utilizando metáforas geométricas, utilizando cosas que los compositores utilizan para organizar el pensamiento, como va a tener la pieza final, la organización, que va a ser central a la tradición de la música occidental. Cuando yo era niño, tuve una computadora bastante tempranamente e inmediatamente se me ocurrió que esto sería maravilloso para hacer música, si es que fuera posible hacerlo. Pero mi actitud en cuanto a la música era que, pues a mí no me importaba mucho lo de los compositores, y no sabía nada acerca del jazz ni de la improvisación, pero sí podía yo tocar un par de instrumentos. Así de que mi idea de cómo pudiera ser útil una computadora para un músico era más bien como un instrumento. Así que todo mi punto de vista en cuanto al uso de la computadora en aplicaciones musicales era posicionar la computadora así. Y creo que Trevor, bueno, no quisiera adelantarme a lo que él va a decir, pero yo creo que cuando oigan a Trevor van a ver que es totalmente diferente, porque él utiliza la electrónica de otra forma. Pero esto es muy interesante por un par de razones. Regresando un poquito, imagínense un niño de 12 años con una computadora. De hecho, en toda la población nada más había una computadora. Y era yo el único que me desvelaba y que sabía cómo usar la computadora. Así de que bueno, la computadora del pueblo era mía. Entonces ahí tenemos un objeto que puede hacer cualquier cosa. Bueno, claro, está sujeta a ciertas limitaciones. Pero como me explicaron a mí, las limitaciones era que simple y sencillamente le teníamos que decir primero qué era lo que queríamos que hiciera y lo hacía. Entonces el límite a la computadora era que estaba limitada a la imaginación o a su habilidad de convertir la imaginación en una instrucción que pudiera seguir. Más tarde vi que también la computadora estaba limitada en otra forma fundamental. Y es que cuando uno trabaja con una computadora, normalmente uno utiliza un teclado y un mouse hoy en día para decirle lo que haga. Y esas cosas son implementos de oficina. O sea, vienen de la pluma y de la máquina de escribir. Así de que fundamentalmente cuando usamos una computadora estamos haciendo trabajo de oficina. Y la música no se hace en oficina, se hace en escenarios. O sea que hay una desconexión fundamental entre la computadora, que desde luego, como ya dije antes, puede hacer absolutamente todo lo que uno les pida, pero también fundamentalmente es nada más para trabajo de oficina. De hecho, si nos remontamos un poco más, la computadora históricamente era buena para dos cosas.
Una era los cálculos financieros para llenar nóminas, cosas así, o sea, cosas bancarias muy tontas que a nadie le deberían de importar. Y para otra cosa era para computar las trayectorias, o sea, por ejemplo, para los dirigibles. El origen del cómputo fue la Segunda Guerra Mundial. Era una máquina que era demasiado grande para llevar a bordo, pero uno podía precomputerizar la trayectoria de la artillería y matar. Así es de que las computadoras son buenas para crear caos financiero y para matar personas, punto. Esto no me era muy obvio para mí cuando era yo muy niño, pero por eso no me preocupaba. Pero ahora, cuando pensamos que es una computadora, pues es una cosa que esencialmente no es un instrumento musical. Es una máquina de cómputo. Aun cuando puede hacer casi todo. Entonces, el problema que tenemos ahora como músicos computacionales, pues tenemos que averiguar qué es lo que significa para que realmente la computadora nos ayude a llegar a esa meta, no importa cuál sea la que tengamos. Yo quisiera decir que todo lo que hemos podido hacer o averiguar cómo hemos hecho ha sido realmente de naturaleza proestética. Es decir, identificamos algo que ya existe en la forma de cómo hacemos la música. Y lo hace la computadora porque creemos que la computadora lo va a hacer en una forma mejor, más rápida o más flexible que nosotros lo hubiéramos hecho como humanos. Clásicamente lo utilizamos como un instrumento, una herramienta. Y una herramienta, pues, bueno, pues está mal porque esto no describe lo que está haciendo George. Entonces, regresemos. La computadora, música. ¿Cómo se hace música? Para sobresimplificar, uno trabaja arduamente, uno aprende cosas y uno prepara cosas por adelantado a la música real, es decir, composición. Y luego viene un momento cuando estamos ya en el escenario que tenemos que hacer algo y hacer ruido y hay gente en el público que está escuchando y luego todo el mundo se va a su casa y piensa al respecto o no. O sea, hay una cosa muy concentrada que sucede en un breve periodo de tiempo que es la música real. Hay toda esta gran preparación que se da para que esto sea posible. De hecho, esto incluye hasta construir este tipo de espacio donde se va a ejecutar música. Hay mucha preparación con respecto a la música. Y la computadora es algo muy, muy bueno para pensar analíticamente, por ejemplo, para tratar con cosas en dimensiones múltiples, como lo describió Julio. Y estas son cosas que toman tiempo y son cosas que primordialmente sean quizás preparatorias. Y el truco aquí es cómo entrar en un estado tal de que cuando realmente se esté dando la música, algo suceda que no hubiese sido posible sin la computadora, pero que de alguna forma nos estamos dando cuenta de que hay una nueva idea musical. Lo otro interesante es que normalmente cuando trabajamos con la computadora también hay gente en el escenario. La gente está trabajando con las computadoras, están tocando la computadora o con la computadora, dependiendo de cuál papel tengan que hacer, o quizás nada más están observando a la computadora y que la computadora haga lo que quiera. Entonces hay un recurso. Ahí están todas las cosas que se pueden hacer con la computadora cuando estamos en el escenario que pueden afectar cómo actúa y pueden inyectar esto en la ejecución musical, que es realmente ya la ejecución real. Yo no creo que nadie tenga la menor idea de qué es eso, ¿eh? De hecho, creo que nadie tiene la menor idea de lo que es la música. Y de alguna forma la gente lo hace. Sin embargo, la computadora nos hace pensar, planificar o especificar lo musical que vamos a hacer. En un sentido nos separa de la hechura de la música, porque estábamos en esta región del pensamiento analítico, que es característico de la composición, pero no es característico de la ejecución musical. Entonces, para mí el problema de hacer música por computadora, pues sería construir una situación con una computadora que va a ser posible desatar una idea musical en tiempo real delante de un público.
Entonces, la forma en la que pensamos todo esto, pues es pensar la computadora como un instrumento musical potencial. Y con esto tengo un sesgo en cuanto a la música. Lo que yo sabía de la música cuando yo era niño, pues era que la gente se reunía y tocaba música. Yo vengo de un sitio muy raro donde la mayor parte de la música que yo oía era bluegrass, o sea, música muy campirana. Pero pues sí podíamos comprar música, por ejemplo, que viniera de Inglaterra. O sea, yo nunca lo pensé como algo que estaba escrito. Yo siempre pensé que la música se tocaba, entonces lo importante era tener un instrumento. Y yo quisiera decir que esa es una de las posibilidades. George está montando la computadora como un socio musical, como un improvisador, como alguien que tiene su propia inteligencia musical. Entonces, la composición de George, de hecho, es planificar cuáles son las conductas potenciales de esa inteligencia improvisada. Y eso es lo que le tarda meses o años antes de un concierto. Julio describe trabajar con UPIC, que también es una herramienta de composición que trabaja como un esclavo, como un arquitecto, reuniendo la estructura musical que después se va a convertir en sonido, sin que las manos realmente estén ahí. Y se puede hacer una cinta que después uno puede escuchar. Entonces, eso es esencialmente la computadora como un cuaderno de notas, como un pedazo de papel muy potente, como un sistema de archivo muy potente o un sistema de organización, realmente no sé cómo describirlo, un sistema analítico. Entonces, la existencia de estas tres formas totalmente diferentes de colocar el instrumento en la cadena musical de eventos debería mostrar que hay una gran colección de posibilidades de lo que uno puede hacer con la computadora. Sin embargo, yo quisiera decir que no importa cómo uno ve lo que estamos haciendo cualesquiera de nosotros tres, cuando lo vemos fundamentalmente, lo único que estamos haciendo es construyendo algo que está en el modelo, algo que ya hemos visto dentro de la tradición de la elaboración de música. Y yo quisiera sugerir que la verdadera fortaleza de la computadora no es necesariamente eso. La verdadera fortaleza es que es una cosa que se convierte en lo que uno quiere que se convierta. De hecho, nos podemos liberar de todos los aspectos de lo que consideramos como la composición musical hoy en día. O bien, podemos considerar la tradición de la composición musical desde hace 2000 años y considerarlo como una pequeña posibilidad dentro de todo este gran juego de posibilidades donde tenemos todo lo que podemos tener como humanos y también lo que pueden hacer los electrones para nosotros, que es algo potencial. Y esto aumenta la dimensionalidad de las posibilidades que tenemos delante de nosotros. Me debo de detener ahí, ¿verdad? A ver, ¿por qué no me detengo mejor ahí? Creo que ahí está bien para parar. Bueno, qué lástima que tengo que seguir yo. Nada más un poquito en cuanto a mí. Yo vengo de Inglaterra, del Reino Unido, y tengo dos formas totalmente diferentes de hacer música. Soy un improvisador libre, hago muchas cosas con mi voz, inclusive más locas que las que hizo Julio, ¿eh? Pero en ese caso yo no uso electrónica, aparte de un micrófono. Y también compongo, hago partituras y cada partitura tiene diferentes tipos de anotación, porque a mí me interesa la anotación del sonido de las voces de la gente. Y en mi tercera reencarnación soy un compositor de estudio. Hago piezas que ya existen como grabaciones y la que voy a tocar hoy, que por cierto es bastante inusual para mí, voy a pulsar un botón y eso va a ser todo. Normalmente, para mis piezas de estudio, uso una mezcladora para hacer una difusión de la pieza, porque
vamos a tener toda la información que ya está codificada en la pieza. Así de que en realidad voy a hablar de las piezas de estudio. Y yo lo considero como una especie de cinema. Estoy creando un espacio de ilusión, pero es un espacio oral, que no tiene que ver con imágenes visuales. No tiene que ver con añadirle sonido a una imagen, a una película, sino que tiene que ver con imágenes orales, que es bastante diferente, se comportan de forma diferentes. Entonces, en una primera pieza mía, mi voz se transforma en el sonido de las abejas. Bueno, a lo mejor ustedes tienen una imagen de cómo pudiera ser, pero la transformación visual, ¿cómo va a ser? Una boca con unas abejas que le salen de la boca. No, eso no es, porque en este caso el sonido de la voz y el sonido de las abejas se fusionan en una forma tal que no es posible paralelizarlas en una forma individual. Por eso digo que yo trabajo con imágenes orales. Lo siguiente en cuanto a mi trabajo es que a mí me interesa capturar el mundo real. A mí me interesó el trabajo de estudio por razones muy personales. Y parte de esto era el deseo de capturar el mundo mismo y utilizarlo musicalmente. Y al cabo de los años, pues he trabajado con los sonidos del tráfico, con sonidos de animales, con aves, con maquinaria, con sonidos de los medios, pero sobre todo con el habla humana. Y también he desarrollado con otros compositores grandes programas para procesar estos sonidos. En este caso, a mí no me interesa generar una partitura. No estoy en contra de las partituras, ¿eh? Si hago una pieza con una partitura va a ser diferente, puesto que va a ser interpretada por un intérprete, por un ejecutante. Pero en este caso a mí no me interesa la partitura, a mí me interesa controlar el sonido, que tiene por lo menos 20 dimensiones que puedo enlistar ahora, y hay muchas más. Pero lo interesante acerca de una computadora es que podemos controlarlos todos muy precisamente. Entonces esto se convierte en una especie de escultura del sonido, es una escultura. O sería la diferencia entre película y cinematografía. No, perdón, entre el teatro y el cine. En el teatro, lo que es emocionante es que tenemos a diferentes actores que interpretan las cosas en forma diferente y también se pueden equivocar. En el cine, pues uno obtiene lo que uno obtiene. Y cada una de estas cosas tiene diferentes fortalezas. En el cine, yo puedo estar en la Ciudad de México en este momento y medio segundo después en Londres o en la Luna. En el teatro no lo puedo hacer. Les puedo pedir que se imaginen que esto sucede, pero no lo puedo hacer en realidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con estos materiales en el mundo real? Bueno, a mí me interesa ver la musicalidad dentro de los sonidos reales. ¿Qué música es la que ya tienen y cómo la puedo organizar? Esto empezó con el estudio analógico, con una pieza llamada Pájaros Rojos, que incluía voces, máquinas y pájaros. Era algo muy político y mi idea era moverme entre estos sonidos para que las voces cambiaran. Tener una especie de narrativa mítica, pero en el sonido. Fue muy difícil hacerlo en el estudio analógico, casi imposible. La herramienta más poderosa era mi propia voz, porque la voz es tan flexible que podemos imitar casi cualquier sonido. Pero cuando llegaron las computadoras, pues me di cuenta de que debería ser posible hacer estas cosas en una forma muy precisa para separar los sonidos, ver adentro y empezar a jugar con ellos en forma detallada. Les voy a dar algunos ejemplos. En una pieza uso mi voz y se convierte en disparos de armas de fuego o en sonidos de abejas. Esa fue mi primera pieza, ya en el 86.
En una pieza como Fabulous Price, tomo grabaciones de los medios, de anuncios de tráfico, por ejemplo, en las autopistas de California, accidentes automovilísticos, discursos de Hitler, muchas cosas para recrear una ciudad imaginaria, la megaciudad última. Y hay un punto interesante aquí en cuanto a la naturaleza de trabajar con los sonidos en oposición al cine. Hace 2 días atestiguamos para mí esta maravillosa demostración del silencio. Era una experiencia oral fantástica, una pieza para escuchar en sí misma. Pero sería difícil para mí utilizar algo de este material, porque uno de los problemas con el sonido es que no podemos separar las cosas tan fácilmente. Entonces, salir con una cámara y yo veo una cosa en una ciudad que realmente me interesa, puedo hacer un zoom, puedo aislarlo, puedo enfocarlo y quitarlo del ambiente. Pero no lo puedo hacer aún con el micrófono más sofisticado de alta tecnología, eso no lo podré hacer. Pero obtenemos todo, como que no podemos cerrar los oídos. Entonces, hacer una pieza como Fabulous Paradise, pues tenía yo que tener esta idea de esta ciudad y hacer un registro fuera de este entorno tan ruidoso. Yo quería objetos limpios. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Y esto afectó la pieza que voy a tocar mañana. Es una pieza en cuanto a contar cuentos. Esta pieza involucró la recolección de muchas personas que contaban cuentos, muchas narrativas, diferentes edades, diferentes género, este tipo de voz, este otro tipo de voz, etcétera. Y entonces seleccioné a personas por su calidad vocal. Pero yo quería que la gente fuese totalmente natural. Yo no quería entrevistarlos, no quería llevarlos a un estudio. Yo nada más quería que hablaran. Así es de que grabé a las personas en la casa o en el pub, en el bar, en la cantina, pero lo importante fue también grabar en las escuelas a los adolescentes. Entonces yo iba a la escuela, tenía yo un proyecto de composición con los niños y le decía yo al director, yo quiero a los niños más ruidosos de la escuela, esos que siempre están hablando en clase y que realmente uno dice, ay, qué bueno que me puedo deshacer de ellos, entonces pues nada más mándamelos a mí y ya con eso te deshaces de ellos. Entonces puse a estos niños en un salón con un micrófono, les dije, pues pónganse a hablar. Y un niño, con un niño no pasó nada, no decían nada. Con 2 niños, pues ahí como que había un poquito de intercambio. Con 3 ya brillante, empezaban a hablar, hablaban entre sí, decían muchas cosas. Y decían, oye, ¿podemos decir malas palabras? Pues di lo que quieras. Pero esto crea un problema. El problema es que se emocionan tanto que un niño empieza a interrumpir al otro. Entonces, típicamente estamos grabando y tenemos esta gran pieza de discurso que se ve interrumpida por la siguiente persona. Pero yo lo que quería eran las voces individuales. Entonces, de alguna forma tenía yo que separar esto y esto es muy difícil. Entonces, en este caso, la tecnología. Los programas que uso, hay unos programas nuevos que hacen un poquito de limpieza y me permite separar estas cosas con mucho cuidado. No es algo donde nada más uno pulsa un botón y ya. Uno, de hecho, tiene que entrar y decir, quiero esta partecita limpia y tengo que utilizar esta herramienta para esto y esta otra para lo otro. Por ejemplo, si una persona está hablando, dice una vocal A y el otro está usando sibilantes como la S, va a haber un filtro ahí y podemos lograr la separación una del otro, sobre todo si quitamos la vocal de la sibilante. Pero si tenemos varias vocales al mismo tiempo, pues va a ser muy difícil. Esencialmente hay que restar el espectro de una de esas vocales de la otra y no siempre funciona. Pero utilizando este kit pude limpiar. Y también en el pub, en la cantina, si alguien deja caer un vaso o alguien entra, no queremos esos sonidos.
Pero es muy difícil. Es algo que solamente se puede hacer con esta tecnología. De hecho, yo pasé más de un año limpiando todas estas grabaciones. Bueno, también pensando, ¿eh? Entonces, la tecnología no lo facilita tanto como uno cree, pero también sería imposible hacerlo sin ella. La siguiente forma en la cual la tecnología interactúa con este material es el nivel administrativo. Tenemos miles de frases vocales. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Entonces crea una especie de base de datos musical que nos permite asignar propiedades a cada grabación. Podemos tocar algo. La propiedad puede ser el texto, o el género, o el tipo de voz, o el tono, o la armonía implícita. Y con esta base de datos yo puedo examinar las cosas. Por ejemplo, pensemos en un discurso de tempo. ¿Qué tan rápido habla la gente? Se podrán imaginar, por ejemplo, nadie habla así de lento. ¿Ok? Ni tampoco así, porque no podemos delucidar lo que estoy diciendo. O sea, hay un límite inferior y un límite superior de la velocidad del habla. Y si vemos los datos, va a ser algo así. Por acá la gente va a empezar a hablar diferente. Y cuando van muy rápido, pues se va a ir hacia acá. Y luego desaparece. Entonces examiné estos datos y lo que encontré fue esto, que es increíblemente sorprendente. Había dos picos muy cercanos, muy altos. Uno era 3 veces el doble del habla normal. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, lo que yo estoy hablando ahorita es una habla normal. Y esto va a ser de 120, que sería como la música de danza estándar. Esta sería la velocidad típica del habla. Y la otra es así. Esto es mucho, mucho más rápido. Y eso estamos ya ahí cerca de 190. Entonces ahí podemos encontrar en el material muchas piezas de habla dentro del mismo tempo. Entonces pude animar esta especie de danza de parlantes. Es un poquito más complicado, porque de hecho cuando sincronizamos estas cosas, uno piensa y dice ¡ay, esto va a ser fantástico! Y suena como una multitud. Pero tenemos que hacer ajustes muy pequeños para que así la gente entre a tiempo antes de que haga clic. Esto es una de las cosas de esta organización de alto nivel. Y otra cosa es ver el contorno del tono. Por ejemplo, podemos hacer que la gente hable en armonía. Entonces grafiqué el contorno de tono del habla, aproximé las cosas a la escala del tiempo, en este caso, que no es algo que haría yo normalmente porque quería yo poder poner todo esto junto como armonías. Típicamente, el habla se da dentro de un campo armónico muy pequeño, está bastante agrupado, lo cual pues está bien, pero ese tipo de armonías al cabo del tiempo son muy aburridas. Pero con esta base de datos podía yo buscar sitios donde el habla se retrasaba o se adelantaba y podía seleccionar las que ocurrían con mayor frecuencia para poderlas utilizar. Y luego reunir cuerdas interesantes, nada más del habla que yo tenía. Yo no estaba imponiendo nada. Yo estaba hallando nada más el material en el habla. Y también tenía yo la posibilidad de estresar esos tonos a través de un filtro que sigue el tono de la voz. Estas son las cosas de alto nivel que se pueden hacer. Luego hay otras de bajo nivel. De hecho, ya tengo cientos y cientos de herramientas para la manipulación del sonido. Así de que nada más les estoy explicando las cosas nuevas de esta pieza.
El habla contiene diferentes tipos de sonidos. Tenemos las vocales, A e I, las sibilantes, las transitorias, las iterativas. Y para trabajar con ellas, bueno, necesitamos herramientas diferentes. Las vocales y sibilantes son muy fáciles de trabajar con ellas, las iterativas son muy difíciles. Si tengo este sonido y quiero que se alargue, ¿cómo lo harían? Esto ha sido un rompecabezas para mí desde hace muchos años, porque esta es una serie de oscilaciones de la lengua en el techo de la cavidad vocal y lo que no queremos es esto. Eso no es realmente lo que queremos. Lo que realmente queremos es esto. Y lo obvio es grabarlo y hacer un pequeño loop, un pequeño circuito. Y si lo hacemos, decimos, pues qué fácil, pero no funciona. Va a sonar totalmente sintético. Y la razón es porque el cerebro está muy bien sintonizado en cuanto a la variedad y a la diferencia. Inclusive este sonido, cada una de estas oscilaciones de la lengua nos va a dar una calidad diferente, una duración diferente, y estas cosas son aleatorias. Si imponemos la regularidad haciendo un circuito, inmediatamente va a sonar como algo sintético. Y el truco aquí es separar estas oscilaciones de la lengua y luego repetirlas, pero en forma aleatoria para poder hacerlo. Entonces, este software, de hecho, ve la señal 3 veces, ve la forma para poder encontrarlos y luego busca la energía mínima, corta la señal y entonces la separa, sin realmente dividirlas. Y luego las baraja. Y de esta forma podemos ampliar el sonido, como por ejemplo un parlante en particular, una persona de edad mayor, una mujer que había fumado durante toda su vida, tenía una voz muy áspera y pudimos ampliarla utilizando esta técnica. Pero habiendo hecho esto, lo poético de esta pieza es que para mí esto tiene que ver con la variedad tan asombrosa de la humanidad a través de la voz. Y al final de la pieza yo quiero que estas voces parlantes canten. Y dije, a ver, ¿podría ampliar esta técnica a las vocales mismas? Porque si vemos el sonido de una vocal, consiste de estos pequeños huecos. De hecho, los podemos ver en un iPhone. Y la velocidad de esto va a depender de qué tan alta va a ser la señal. Pero la forma va a determinar la calidad. Entonces, si podemos manipular estos paquetes de alguna forma, si los puedo separar con estos aspectos del sonido, descubrí con un poco de trabajo que involucró hacer un rastreo de los tonos, etcétera, que podemos separar estas cosas y por lo tanto, en la realidad, cuando voy de estos paquetes se hacen más grandes, pero descubrí que si tomamos este paquete de acá y lo separamos con un silencio intermedio, nos va a producir bastante realista. No notamos el silencio para nada y este es un descubrimiento muy útil. O si los reunimos así, el tono sube. Si los separamos bastante, vamos a empezar a tener ecos. Entonces, pude hacer que estas voces parlantes cantaran. Entonces, esto es lo mágico que me permitió la tecnología. Entonces, mi interés en la tecnología es que puedo hacer estas cosas mágicas especiales que me imagino que antes no lo hubiera podido haber hecho, sin la tecnología no lo hubiera podido haber hecho. Y creo que eso es todo lo que quiero decir. Tengo muchos otros puntos de vista en cuanto a la música, etcétera, pero lo más seguro es que salgan durante la discusión. Gracias.
Bueno, traigo aquí un desastre de notas. Como ven, sí tomé muchas notas, pero las escribí como siempre escribo, de manera caótica. Entonces voy a hacer lo mismo con algunas de las observaciones que tengo. Bueno, más que observaciones, algunos de los puntos que a lo mejor podrían ser interesantes a discutir o con la que podríamos establecer un diálogo, más que yo establecer un diálogo personal de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que eso no nos va a llevar a nada, pues para eso mejor nos vamos a un café. Me interesaría saber, o creo que nos interesa a todos saber dentro de lo que se ha compartido en esta mesa, cuál es su punto de vista, sus dudas, sus ideas. Si omito alguna cosa o si más bien si reinterpreto algo que no era lo que ustedes dijeron, pues inmediatamente me corrigen. Entonces, bueno, con George vimos cosas muy interesantes. Bueno, uno de los puntos que él subraya como interesantes es esta idea de una comunicación con el oído, no visual. Esta idea de, bueno, el experimento, por ejemplo, con la planta tratadora de aguas en San Diego, usarla como una orquesta. ¿Cómo entendemos a alguien que nos escucha? O sea, eso referente a la improvisación, cómo de repente alguien reacciona de una manera que a lo mejor nosotros no esperábamos. Esta idea de tener su máquina improvisadora pues da pie para muchas polémicas. Bueno, todos los que improvisan, aquí estoy viendo muchos músicos que hacen improvisación libre o improvisación de una u otra forma. Tal vez sería interesante ver ellos si comparten o no comparten su punto de vista. En el caso de Julio, sí, también tengo aquí muchísimas notas. Hace toda una retrospectiva de muchas de sus obras y sus amores y desamores con la tecnología. Más desamores que amores, ¿verdad, Julio? Exactamente. Entonces, bueno, de alguna forma, ¿cómo ven sus desamores? Si lo quieren consolar, no lo quieren consolar, etcétera, etcétera. Eso ya es para cada quien, pero también cómo le ha servido también para el uso del concepto de espacialización, su misma concepción de hacer partituras. Sí puedo entender cómo Karma seguramente se enojaron muchísimo, ya que tenían, en esa época me parece que era la máquina esta, ¿cómo se llamaba? La Fully. Sí, ¿era la de Karma? Sí, bueno, era dizque la primera máquina que hacía síntesis en tiempo real y bueno, pues era lo que querían era que los compositores la utilizaran y pues no sé, vender ese producto, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, que escribiste un hexágono y era un pentágono, cuidado. Exactamente, aquí por ejemplo hubo una corrección, sí, exactamente. Pero bueno, hablaba de esta idea de espacialización y bueno, su concepto de partituras. Por otro lado tenemos a Miller y de partorturas, exactamente. Acuérdense que estamos en pura música electroacústica, electrodoméstica, ¿verdad? Y bueno, con Miller tenemos esta idea de pues que eventualmente no entendemos cómo usar las computadoras para hacer sonido, o sea, que son herramientas muy maleables con las que se pueden hacer diferentes cosas, y está este sueño de relacionar la parte analítica con la interpretación, de tener una parte analítica profunda que se relaciona, cómo se relacionan dos músicos de manera natural. ¿Lo entendí bien? Sí, más o menos. Y musical, exactamente. Y pues básicamente aquí estamos con Miller, seguramente se me han ido algunas cosas. Y bueno, tenemos a Trevor, donde tiene este concepto padrísimo de estas imágenes aurales, de darle un sentido cinematográfico al sonido, lo cual a mí me gusta mucho ese concepto, ¿no? Habla de cómo, nos comparte cómo la computadora le ha servido para no solamente limpiar sus materiales primarios, para crear un discurso.